no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Tere, qué linda alabanza. Gloria a su nombre, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es saber que en Cristo no hay más condenación. Aleluya. Realmente lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano, no tiene precio. Ahorita conversaba con una persona y le decía que Él nos haya amado antes que nosotros hubiéramos reconocido que Él existía. Que Él no haya tenido en cuenta mi pecado para perdonarme. Eso es verdaderamente, hermanos, algo grande y poderoso. Y le decía a esa persona, cuánto más ahora que hemos sido reconciliados con Cristo en la cruz del Calvario. Así que si había alguna duda cuando usted entró de que Cristo le amaba o que ese problema o esa cosa que tiene Dios la va a derribar en el nombre de Jesús, hoy el Señor te está diciendo, yo te amo, yo te perdoné, yo te redimí y para mí no hay nada imposible y todas las cadenas se caen y yo te hago libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Hoy, hermanos, terminamos, gloria al Señor, con la epístola de Santiago. Terminamos con la epístola de Santiago, gloria al Señor. Y estamos en el capítulo 5, que lo tocamos la semana pasada, ¿verdad? Y hablamos un poquito acerca de esa esperanza que tenemos de que Cristo viene. Y lo fundamental que hablamos en la clase pasada fue que nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, ¿verdad? Y hubieron algunos aspectos que tocaron en nuestras vidas, porque si nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo, hay cosas que tenemos que preparar, ¿verdad? Yo estoy seguro que nadie se va a un viaje sin preparar y cerciorarse de qué es lo que necesita. Todo el mundo, déjame ver qué me falta, lo que hago, todo el mundo lo hace. Y nosotros, aquí Santiago nos está diciendo que tenemos que tener paciencia porque la venida del Señor vendrá, es una realidad. Y hablamos acerca de, ¿verdad?, algunas cosas que necesitamos tener en cuenta si nosotros vamos a esperar al Señor. Y hablamos aspectos, ¿verdad?, acerca de los consejos prácticos del día a día, porque esa es la santidad. La santidad es la santidad práctica. No es la santidad, ¿verdad?, que por mucho tiempo se estuvo enseñando acerca de los vestidos, de los aretes, de la pintura, de los labios. No, esa santidad no es una santidad práctica. Esa es una santidad ética que pusieron los hombres acerca de cuestiones, ¿verdad?, de cómo le gustaría que la iglesia se viera a diferencia del mundo. Pero la verdadera santidad está en nuestra vida práctica, en nuestro día a día. Y hablamos acerca de someternos a Dios, que el sometimiento a Dios no es otra cosa que vivir una vida en obediencia a Dios. ¿Usted quiere ser santo? Obedezca a Dios. Usted va a ver cómo usted va a vivir esa vida de santidad. El otro aspecto que tocamos fue resistir al diablo. No ceder ante las tentaciones del enemigo. No ceder porque vamos a ser presa del enemigo y constantemente el enemigo va a estar acechando a los hijos de Dios y debemos de nosotros resistirlo, decíamos el jueves pasado, ¿verdad? No al pecado. No, y no, y no. Cuando decimos no, el diablo huye. Amén. Lo otro es que tenemos que acercarnos a Dios y entonces Él se acercará a nosotros, ¿verdad?
No es imposible vivir una vida santa por nosotros mismos. Predicábamos el domingo y decíamos que el único que nos va a dar la fuerza para poder vivir una vida agradable a Dios y vencer todas las cosas que se nos presentan es el Espíritu Santo. Y para recibir eso necesitamos acercarnos a Dios. Si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. La otra santidad práctica era limpiar nuestras manos, ¿verdad? Y lavarse las manos, ¿verdad? Vimos que era parte del ritual de la vida de los judíos. Aún condenaron a los discípulos por no lavarse las manos antes de comer. Y Jesús le dijo que el lavamiento de las manos no significa realmente la santidad, sino que el lavarse las manos significa tener un corazón limpio. Jesús decía, porque del corazón es que salen las cosas malas del hombre, que de nada vale ser muy limpio, ser muy aseado, tener todo limpio, todo netamente, ¿verdad?, pulcro, y tener un corazón sucio, tener un corazón lleno de cosas que a Dios no le agrada. Entonces el Señor nos manda a limpiar nuestros corazones, refiriéndose a nuestra conducta, a vivir una vida de arrepentimiento en acción, ¿verdad? En acciones incorrectas. Si hicimos algo mal, porque todos en algún momento determinado podemos fallar y hacer algo mal, ¿qué vamos a hacer? Arrepentirnos, corregir y no seguir haciéndolo. Ese es el verdadero arrepentimiento. El número 5 fue acerca de el doble ánimo. El doble ánimo, que es una persona que se caracteriza por una lealtad dividida, ¿verdad? Habíamos visto que no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por lo tanto, si tenemos un poquito de las cosas del mundo y las cosas de Dios, nunca vamos a poder vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque vamos a seguir amando las cosas que realmente están en desagrado al Señor. Y es por eso que nosotros debemos de tener una sola decisión y purificar nuestros corazones en obediencia a la verdad. El otro punto, y ya último, acerca de la conducta práctica, fue que nosotros debemos de tener en cuenta de que aunque seamos humillados, aunque seamos vituperados, aunque seamos blasfemados por causa de Cristo, tenemos que saber que el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Y que algún día, todas esas personas, ¿verdad?, que hoy se ríen, dice que, allí lo dice en el verso 9, afligido y lamentad y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es mejor llorar ahora, humillarse delante del Señor ahora, porque todos esos que se ríen, que se burlan, que dicen, wow, yo estoy gozando mi vida, y estos están allá en la iglesia, los aleluya, que nada más lo que saben es hablar de cosas de la iglesia, esos que se ríen, un día va a ser lloro y va a ser llanto. Dice que allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y nosotros tenemos que saber que nosotros nos humillamos delante del Señor y Él nos exaltará en el día postrero. Amén. Estas fueron algunas cosas que hablamos acerca de la santidad práctica. Y hoy vamos a tocar acerca de lo que habla Santiago para terminar en los versículos del capítulo 5, de los versículos del 13 al 18. Y ya Santiago está hablando aquí acerca de la venida del Señor y está hablando acerca de nuestra vida de santidad, nuestra conducta. Pero ahora hay un aspecto bien importante que Santiago quiere tocar. Y yo le puse por nombre a este estudio bíblico el poder de la oración. Santiago está tocando ahora algo bien importante y es la oración. Vamos a ver qué nos quiere decir Santiago en esta porción de la palabra. Y si alguien quiere leer este pasaje de la Biblia, se pone de pie, Santiago 5 del 13 al 18, y lo puede estar compartiendo con nosotros. Amén. ¿Quién se levanta? A ver, Olga, aquí hay un micrófono. Pásale a Olga el micrófono para que pueda escucharse. Ok.
preguntó pastora, ¿te dijo del 7 o del 5? Del 3. Santiago 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad uno por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Como pueden ver en esta porción de la palabra que nuestra hermana Olga nos leyó, hay un distintivo en este párrafo. ¿Y cuál es? La oración. Se menciona muchas veces en los diferentes verbos. Es decir, que él comienza haciendo una pregunta acerca de las diferentes circunstancias que viven los seres humanos. Recuerden que Santiago le está escribiendo ¿a quién? A una iglesia que está perseguida. Si ustedes van a Santiago capítulo 1, dice allí que Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, las que estaban siendo perseguidas por ser cristianos. ¿Creen ustedes entonces que estas personas estaban pasando por momentos difíciles? Pero nosotros como personas en estos tiempos de partes del cuerpo de Cristo también pasamos por momentos difíciles. Y aquí Santiago está hablando acerca de las diferentes circunstancias que podemos vivir nosotros que producen emociones en nuestra vida. Y está hablando acerca de la alegría, ¿verdad? La alegría, y veces, no todo porque tenemos que estar tristes toda una vida, ¿verdad? También puede ser que estemos afligidos, pero también puede ser que estemos enfermos. Es decir, hay diferentes circunstancias por las cuales nosotros pasamos en la vida. Es decir, que no hay camino adelante en situaciones que demandan paciencia. Recuérdense que estamos en el texto, en el contexto de este pasaje, es que tenemos que tener, ¿qué cosa? Paciencia hasta la venida del Señor. Y si hay un aspecto importante en la paciencia, es ¿qué cosa? La oración en fe. Si nosotros no oramos y nos mantenemos en fe, no vamos a poder esperar la venida del Señor. Y muchos, ¿verdad? Hebreo lo dice, gracias que nosotros no somos como aquellos, ¿verdad?, que dejaron el camino. Pero muchos se apartaron, no tuvieron paciencia. Porque por muchas ocasiones el Evangelio ha sufrido, ¿verdad?, un mensaje no correcto. Y se ha predicado muchas veces, si tú eres cristiano, ya tienes que prosperar porque eres cristiano y los hijos de Dios son ricos. Si tú eres cristiano, no te puedes enfermar porque el Señor sana y Él cargó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Si tú eres cristiano, tú tienes que tener una vida de victoria. Tú no puedes estar agachapado ni nada de eso. Tú tienes que tener una vida de victoria porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces, cuando las personas viven estas situaciones de escasez materiales, cuando viven situaciones de enfermedad, ¿cuántos siervos ustedes conocen, siervos de Dios, que sirvieron al Señor íntegramente, en santidad, y murieron de un cáncer? O murieron de una enfermedad. Y vamos a dudar de la fe de esos cristianos. Es que mientras que estemos aquí, nos vamos a enfermar.
Y qué bueno es saber que Santiago toca estos aspectos también en este pasaje de la Biblia. Nos enseña que vamos a vivir diferentes circunstancias en lo que esperamos ¿a quién? Al Señor. En lo que la iglesia espera a Cristo, va a vivir diferentes etapas en su vida y diferentes situaciones. Van a haber situaciones en que te vas a encontrar triste, afligido, pero van a haber situaciones en que vas a estar contento, pero van a haber situaciones en que quizás a lo mejor está pasando por enfermedad. Y entonces Santiago le interesa dar a conocer que la oración no es para que acabe la prueba que estamos pasando, sino para encontrar fortaleza, tanto en el tiempo de aflicción como en el tiempo de enfermedad. Y en el tiempo de gozo, saber que no porque estamos alegres vamos a depender de nosotros mismos e independizarnos de Dios. Aún en la alegría, lo que Santiago quiere enseñarnos acá es que tenemos que seguir dependiendo de Dios. Es decir, alabando y glorificando al Señor. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué nos está asegurando este pasaje de la Biblia? Que el Señor escucha nuestras oraciones. Aquí está clarito. Sus oídos están prestos a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Es decir, que la oración no remueve la aflicción, no remueve el problema, pero puede transformarla y trabajar con qué, fundamentalmente con nuestras emociones, que es lo más importante. Recuerden que la palabra del Señor, Proverbio, dice que el espíritu angustiado, ¿quién podrá soportar al espíritu angustiado cuando una persona está enferma? Pero cuando si tiene buen ánimo, esa persona podrá, el enfermo se levantará. Es decir, que es bien importante que nosotros tengamos presente que en el tiempo de la aflicción podemos, ¿qué cosa? Orar. ¿Podemos qué? Clamar a Dios. Que el Señor va a estar, ¿qué? Escuchándonos y dispuesto a fortalecernos a pasar esa aflicción. Vamos a ir al pasaje que leímos en Santiago 5, ¿verdad? Y vamos a analizarlo poquito a poco. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hay muchas personas que suelen decir, bueno, ¿por qué hay que orar y pedir a Dios si Él conoce todas nuestras necesidades? Si Él lo conoce todo, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que decirle lo que ya Él conoce? Amén. Pues es una actividad espiritual poderosa la oración. Usted no sabe, hermano, cuánto usted está recibiendo desde el mismo momento en que usted, a pesar de la situación que está viviendo, decide hablar con el Señor. Porque esa es la oración. La oración, mucha gente dice, ay, porque yo no sé orar, porque yo no tengo esas palabras, que yo no sé qué voy a decir, porque yo me pongo gago, yo me equivoco. Hermano, la oración, ¿qué cosa es? Hablar con Dios. ¿Y qué usted va a hablar con Dios? Como si estuviera hablando con el mejor amigo. Usted no tiene que usar palabras rebuscadas, ni palabras, usted no tiene que ser un teólogo, ni tiene que ser un doctor, no, usted le va a decir al Señor con sus palabras cómo se siente y qué quiere que Dios haga por usted. Entonces, la oración como el más eficaz medio de gracia, Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? El Señor que nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Y la hermana María Luisa comenzó el estudio, el tiempo hablando de la parábola del Señor Jesús acerca de la viuda. Que la viuda, ¿verdad? Él comenzó diciendo, habló de la necesidad de orar y no desmayar. Y habló de esa viuda, que a pesar de que el juez era injusto y que no temía a Dios, le hizo justicia, ¿verdad?
porque esa mujer venía ¿de qué? De continuo a él. Entonces dice, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Padre? Entonces, ¿qué nos quiere decir Santiago? Que a pesar de la situación que tú estés viviendo, sea de alegría, de tristeza o de enfermedad, hay algo que tú no puedes dejar de hacer. ¿Qué cosa? Orar. Muy bien. Orar sin cesar, ¿verdad? Es una constancia. Y esto constituye un acto de fe. Y tenemos que ser partícipes de ese poder y de esa gloria que Dios visita cuando estamos en oración, hermano. Mire, hermano, no hay cosa más preciosa para el cristiano que poder tener un tiempo en el que sienta la presencia de Dios mientras ora. Que usted siente que el Espíritu Santo allí lo toca. Y usted siente como que Dios mismo está ahí. Es la misma gloria de Dios quien lo visita. Eso es algo maravilloso. Cuando usted sale de ese momento, hermano, no importa la aflicción que pueda estar usted viviendo, no importa la situación, Dios lo fortalece en la oración. Y eso es lo que Santiago quiere enseñarnos. Es la oración el medio más directo y la forma más correcta para comunicarnos con Dios. No existe otra. Para comunicarnos en estos tiempos, ahora hay tantas vías. Que si WhatsApp, que si Messenger, que si Twitter, que si, qué sé yo, cuántas cosas hay por ahí para allá. Y el hombre, antes nada más que era el correo por carta, ¿se acuerdan? Por allá tengo yo un paquetón así de cartas de cuando el pastor era marinero y nos comunicábamos por, tengo así, todo, imagínense, creo que fueron como 8 años que estuvimos separados en él viajando y todo ese tiempo nos escribíamos por carta. Y allá está el paquetón de cartas y le decimos a nuestros hijos, cuando nosotros nos muramos no las quemen ni las boten, ahí está nuestra historia. Gloria al Señor. Pero en este tiempo no. En este tiempo hasta por email rapidísimo. Que es un texto. Pero para Dios, para comunicarse con Dios, no ha cambiado el método. Fíjense cuán viejo es este método y no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Con todo lo que el hombre ha desarrollado, con toda la ciencia que el hombre ha desarrollado y no ha podido inventar otro medio de comunicación para con Dios. Solo la oración. Solo la oración es el medio efectivo para comunicarse con Dios. Todos sabemos lo que dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice? El teléfono de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad? El Señor promete respondernos todo el tiempo. En la oración podemos expresar aquello que no nos atrevemos a compartir con nadie. Cuando usted está hablando con Dios, yo recuerdo una vez que hubo una hermana en el proceso, fue un proceso bien fuerte que pasó, de separación con su esposo, y dice que ella no podía ni orar. Porque ¿sabe qué hacía el hombre? Se metía debajo de la cama cuando ella estaba orando para escuchar lo que ella hablaba con Dios. No podía ni hablar con Dios con libertad, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hablamos con Dios le decimos cosas a Dios que no le decimos a nadie. Nosotros abrimos nuestros corazones y le decimos a Dios todo lo que queremos. Y ese es un momento íntimo, íntimo. A veces el pastor no quiere cuando yo le está orando que yo entre. No estoy orando. Y se encierra allá o yo me encierro allá. Eso es con el Señor. Eso es con el Señor. Eso es privado. Ahí nadie se puede meter. ¿Verdad? Entonces, es bueno, hermano, que nosotros tengamos esa comunicación privada e íntima con el Señor. Hable con su mejor amigo. Dígale al Señor cómo se siente. Exprésele al Señor sus sentimientos y sus emociones. Ese es el énfasis, ¿verdad?, que Santiago nos está diciendo. La oración del creyente echa mano del poder de Dios para triunfar frente a las adversidades.
las cuales admiten como parte de la voluntad de un Dios misericordioso y compasivo. Aquí vemos que hay una pregunta. Santiago le gusta preguntar. Recuerden que cuando estudiamos acerca de la sabiduría, que él decía, ¿habrá alguno sabio entre ustedes? Como le gustaba preguntar a Santiago, ¿verdad? Hay muchas preguntas en su escritura. Y ahora él pregunta, ¿hay alguno de ustedes que está triste, que está afligido? Y le da un consejo. Ore. Póngase a orar. Póngase a orar. Que la oración le va a quitar esa tristeza y esa aflicción. Y si está pasando por momentos difíciles, el Señor le va a dar la fuerza para pasar por momentos difíciles. Allí están los héroes de la fe en hebreo. Y está Job. Job, ¿verdad? Un hombre que pudo soportar tanta aflicción. Pero aún en sus emociones, porque cuando usted se pone a leer a Job, hay momentos en que usted se confunde, no sabe si es verdad que Job cree o no cree en Dios. Porque de momento empieza a quejarse y yo me hubiera querido morir y no nacer. Ustedes lo ven. Y después dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Entonces él como que todas sus emociones, el libro de Job es un libro que nos enseña las emociones humanas. Pero él todas sus emociones se las dice al Señor, las habla con Dios. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos comprende, que nos entiende, que no nos señala, que no nos condena. Simple y llanamente está ahí esperando que nosotros abramos nuestros corazones y le digamos a Él cómo nos sentimos. Así si está triste, ¿qué tiene que hacer? Váyase, oren. Ore, hermano. Ore, hable con Dios y dígale, ¿por qué a Dios? Ay, Señor, porque yo me siento que... Hágalo. Hágalo. Y usted va a ver cómo va a cambiar su vida. La hermana Olga. Tengo una experiencia que estaba yo orando y le estaba dando quejas al Señor. Y Él me mandó a callar. Y me dijo, basta ya. ¿Cuántas veces no me has fallado tú a mí? Eso fue como si me metiera en un pecozón en la cara. Y me quedé callada y empecé a pedirle perdón al Señor ahí. Estaba sentada cuando estaba orando y estaba dando las quejas. Y entonces cuando me dijo eso, me tiré al piso y empecé a pedirle perdón al Señor y decir, Señor, tú tienes razón, yo también te he fallado a ti muchas veces. Y nunca volví a hacerlo así. Qué lindo cuando tenemos esas experiencias con el Señor. Yo le contaba a mi esposo una experiencia que tuve hace poco con Dios, de algo así que le fui a proponer al Señor. Me tuvo negociar con Dios. Señor, mira, ¿qué tú crees de esto? Así, así, así. Empecé a hablar con el Señor. Hermano, yo sentí, jamás y nunca había sentido eso. En los 28 años que sirvo a Dios, nunca había sentido eso. Yo sentí la voz de Dios dentro de mi ser. No la escuché audible, pero fue dentro de mí. Y fue una voz fuerte de regaño. Me dijo, no quiero que me hables más de eso. Pero una voz enérgica. Una vez fuerte, enérgica. Yo me asusté, porque yo nunca había sentido un regaño así de Dios tan fuerte. Yo me asusté y dije, ok, está bien, Señor, yo no voy a hablar más de esto. Yo te prometo que no voy a hablar más de esto, perdóname. Porque no solamente Dios, todo lo que... sí, te lo voy a dar. Está muy bien lo que tú estás diciendo, te aplaudo. No, cuando uno aprende a tener una vida de comunión con Dios, hay momentos en que Dios te dice no, y lo estás haciendo mal. Pero tenemos que tener una vida ¿de qué? De comunión íntima con el Señor. Por eso es que Santiago le preocupaba tanto a esta iglesia que estaba pasando por persecución, que no orara. Una iglesia que no ora, hermano, es una iglesia débil. Es una iglesia que no crece. Es una iglesia que no se fortalece. Cuando yo me convertí al evangelio aprendí que la oración era como el agüita y el sol de la matica. Usted pone una plantica dentro de la casa y no le echa agua, y si es de sol no la pone a coger sol. ¿Qué pasa con esa matica? La planta se muere. Así mismo el cristiano que no ora. El cristiano que no ora se muere. Y a veces nosotros decimos, ¿qué le pasó? ¿Pero qué le pasó al hermano tal? Porque se puso bravo con fulano, con mengano. No, busque la raíz. Busque un poquitico más.
es una persona que no tiene comunión con Dios. Es una persona que no separa un tiempo para orar. Tenemos que aprender a hablar con el Señor. Vamos a ver que la otra pregunta que Santiago hace es, ¿está alegre? Todo me va bien, todo viento en popa, mira un trabajo, mira, ahora tengo casa, tengo carro nuevo y todo me va, tremenda alegría. Cuidado con las alegrías y las emociones que son tantas como que ya no necesito clamar a Dios. Muchas personas también usan la oración así. Cuando están con la soga al cuello, Señor, 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 Señor. Pero cuando ya salieron de la situación, ni se acuerdan de Dios. Entonces Santiago dice algo. Santiago dice, oren, pero si ya pasaron por la aflicción y entonces están contentos, miren, no dejen de alabar a Dios. No dejen de glorificar y de exaltar el nombre de Dios. Esto es dependencia total de Dios. Triste o alegre, yo siempre estoy con Dios. Yo siempre estoy con Dios, es lo que quiere decir Santiago. Los tiempos de alegría en contraste con la aflicción y la enfermedad es la alegría, ¿verdad? Aquí es eutimie. Básicamente significa estar de buen ánimo, es lo que está diciendo Santiago, o contento, pero también se usa para dar a cobrar o cobrar ánimo. Podemos leer Hechos 27, ¿verdad? Allí hay muchos de los pasajes de la Biblia en que Pablo habla acerca de esto. Vamos a leer algunos, no lo vamos a leer todo. Hechos 27, 22. Lo repite varias veces esta porción. Dice 27, 22, pastor. Amén. Miren cómo dice la palabra del Señor. Hechos 27, 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener, ¿qué cosa? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Y ahí mismo en esa historia, en el 25, también Pablo le exhorta a todos los que venían en ese navío y les dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Es decir, Pablo le está exhortando a que busquen a Dios para que Dios le dé esa alegría, ese buen ánimo para enfrentar las situaciones, ¿verdad? No implica necesariamente estar libre de toda preocupación. ¿Quién no tiene preocupación aquí? Para yo darle un poquito. Todos tenemos preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones. No quiere decir de que porque estamos buen ánimo y estamos contentos no vamos a tener preocupaciones, ¿verdad? Pero es ese espíritu optimista, hermano. Es lo que quiere decir la palabra. Es lo que nos está hablando la palabra. Ser optimista, bendito sea el Señor. Un sentimiento de bienestar, de fortaleza y disposición de la mente, que por lo mismo depende del estado del corazón más que de las variables circunstancias. No importa lo que yo estoy pasando. A mi alrededor se puede estar cayendo el mundo, pero yo tengo que orar para que Dios me dé esa fortaleza y yo poder entonces tener esa alegría y ese gozo en el medio de la dificultad. Y se puede lograr, hermano. Se puede lograr. Y eso no viene de nosotros. Eso viene de Dios. ¿Pero a través de qué? De la oración. No lo va a poder experimentar si no ora, si no busca a Dios. ¿Qué dice Salmos 32, 11? Alguien que me lo busque. Y otro Proverbio 15, 15. Salmo 32, 11 y Proverbio 15, 15. ¿Quién lo tiene? Proverbio 15, 15. ¿Qué dice? Proverbio 15, 15 dice, todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Yo no sé si ustedes han conocido personas así. Oye, tú eres un contento, siempre estás riendo. Siempre están alegres, siempre están contentos, ¿verdad? Aquí tenemos un contento en la iglesia, Juan Carlos. Siempre, siempre. Para ver a Juan Carlos triste y verlo cuesta trabajo. Él siempre está
tiene un chiste, tiene una alegría, ¿verdad? Ese corazón contento. ¿Qué dice Salmo 32:11? Alegraos de Jehová y gozosos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Usted quiere alegrarse? Envuélvase en la alabanza. Cuando tú vengas a la iglesia, envuélvese. Envuélvase en ese espíritu de alabanza, de gozo. Si quiere saltar y quiere ponerse aquí al lado mío, ustedes saben que yo salto y brinco, venga para acá. Venga, pero envuélvase en ese espíritu de alegría y de gozo. Usted va a ver como en el momento que usted está alabando a Dios, usted no se acuerda ni de los frijoles, ni del problema que dejó en la casa. No, cuando usted está en la casa de Dios alabando al Señor, ¿quién se acuerda de algo? Es como que el Señor borra todo. Imaginen, yo comparo eso con el cielo. Dice que en el cielo vamos a estar día y noche alabando al Señor. Y uno dice, yo he oído cristianos que han dicho así, ay, pero debe ser aburrido estar todo el tiempo alabando a Dios. Hay cristianos que se han expresado así. Pero sin embargo, cuando usted viene a la casa de Dios, que usted está dentro, pero que usted se mete en la iglesia a alabar a Dios, no que usted se meta que allí está la hermana que mira que si tiene los zapatos rotos o si mira, no, usted no está en eso, usted está alabando a Dios. Con sus ojos cerrados y saltando y glorificando a Dios, y a usted no le importa lo que está pasando al lado. Amén. Usted se siente en el cielo. Y en ese momento usted está plenamente lleno. Y si es cuando pasamos al altar, que ahí viene el Espíritu Santo. Hermano, eso es algo tan lindo, tan precioso. Y eso es lo que Santiago está diciendo que nosotros tenemos que constantemente buscar. Eso tiene que buscar la iglesia. Jesús quiere una iglesia viva, una iglesia que ame profundamente su presencia, que lo alabe, que lo adore. Pero para eso se necesita orar. Si usted no habla con Dios, nunca va a poder lograr experimentar estas cosas. Tiene que orar y buscar al Señor. Vamos a ver aquí que la palabra aflicción y alegría comprimen la experiencia de la vida y cada una de ellas pueden engendrar un problema espiritual. En un caso por resentimiento contra Dios, en el otro por complacencia y vana confianza, creyendo ser capaces de enfrentar cualquier problema. Oh, yo soy tan fuerte y a mí todo me va tan bien que yo no necesito a Dios. Cuidado con eso, ¿verdad? Así que es preciso mantener la visión teocéntrica en todo momento, reconocer la suficiencia y poder, ¿verdad?, divino para responder a nuestras necesidades y aceptar el buen grado, su derecho soberano para permitir nuestras circunstancias. Y es aquí cuando viene, ¿qué cosa? La otra pregunta. ¿Está alguno enfermo? No nos gusta enfermarnos. Por supuesto que no nos gusta enfermarnos. Pero Santiago dice, ¿hay algún enfermo? Todavía podemos seguir haciendo algo. ¿Qué nos dice? Llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Y por qué se dice que tienen que ser los ancianos de la iglesia? Esto es algo que nos llama la atención, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia son los líderes de la iglesia. Son las personas que tienen más experiencia espiritual. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, a los ancianos se le llamaban a los obispos, porque eran las personas que supervisaban la iglesia. Pero también se le llamaba ancianos a los pastores, porque son las personas que guían a la iglesia. Entonces, se supone que si tú eres un anciano en la iglesia, que tú eres una persona puesta en la iglesia con un liderazgo, tú eres una persona que verdaderamente eres espiritualmente maduro. Eso es lo que quiere decir anciano de la iglesia, que sean espiritualmente maduros. Amén. Y entonces, si usted está enfermo, Santiago dice, mire, todavía hay una oportunidad. No piense que está muriendo. Llame a los ancianos de la iglesia
y que los ancianos de la iglesia vengan y lo unjan con aceite y oren. Y esto de ungir con aceite, también a veces hemos caído, ¿verdad?, en una religiosidad en la cual le damos más valor al aceite que a lo que realmente significa el acto que estamos haciendo. ¿Por qué ungir con aceite? Y hay que tener cuidado porque aún la Iglesia Católica cree que esto es, perdón, se me fue la palabra, enseguida les digo, aquí la anoté para que no se me vaya, ¿verdad? Que esto es sacramental, es algo sagrado. Y ellos creen que el aceite y la oración tienen una unción ligada y le llevan un nombre que es donde realmente Dios hace el milagro. Hermano, y no es así. No es así. Porque usted puede llamar al pastor más maduro que pueda existir. Y Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Por eso Santiago dice, si está afligido, haga oración. Porque tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Jesús era Jesús, ¿y qué le dijo? Hágase tu voluntad. ¿Verdad? Entonces nosotros falsamente, ¿verdad?, hemos puesto esto como algo religioso, de que si yo te unjo con aceite, ese aceite es mágico y ahí mismo, como varita mágica, ¡pum!, tú te vas a sanar. Y no es así. No es así. No es así. Aquí lo que está obrando es, ¿qué cosa? Lo mismo que dice Santiago, la oración de fe. Dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Es la oración, hermano, la que tiene el valor. ¿Por qué el aceite? Porque el aceite sí es un símbolo. Sí es un símbolo. En aquel tiempo el aceite se usaba mucho como un ungüento natural. Como usar, por ejemplo, Vaporub en estos tiempos, ¿verdad? Y cada vez que una persona tenía algo, le pasaban el aceite y ahí diferentes tipos de aceite, porque habían diferentes tipos de aceites y eran naturales para sanar. Pero también el aceite tiene un gran significado bíblico. ¿Por qué? Porque cuando iban a ungir a los reyes, ¿con qué lo ungían? Con aceite. ¿Y cómo ungían a los sacerdotes? A Aarón, ¿qué hicieron? Porque dice, y baja hasta el borde y hasta las vestiduras, ¿verdad? El aceite, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Es la unción, es el símbolo de la unción del Espíritu Santo y por eso nosotros también usamos el aceite. Lo usamos. Pero no es porque si no falta el aceite, yo no puedo orar por ti. Yo voy a orar por ti. Y voy a tomar el aceite porque la Biblia me dice que tome el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, y voy a orar. Pero la oración del justo es la que puede mucho. Y esa oración es la que salvará. Y no quiero meterme mucho en el asunto del aceite, ¿verdad? No quiero tocar ese asunto porque hay muchas personas que el aceite se usaba para consagrar las cosas en el templo. Y hay doctrinas que cuando ungen hasta la taza del baño, para que se vayan los espíritus. ¿Sí? Y yo quiero que usted llegue y me unja hasta la taza del baño para que se vayan todos los espíritus que hay en mi casa. Eso no lo dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia está que si tú unges, el hermano Edwin, sí, me gusta Edwin que aporte un poquito de esto. No nos vamos a meter mucho ahí porque nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en problemas. Del aceite que baja a mi casa y ponga aceite en las puertas. Lo que pasa es que están recordando lo de Egipto. Exactamente cuando ponían la sangre
para que la dejen pasar y no entraran. Entonces, pues mucha gente hace esa comparación, eso es lo que pasa. Pero en Exacto. verdad, no, tú puedes ir a orar por una casa y que salgan todo lo que tengan que salir, no necesita aceite para Es la eso. oración. Es la oración. Es la presencia, es la autoridad con la que cargamos los hijos de Dios. Usted carga con una autoridad, hermano, con una autoridad. Y cuando el Señor Jesús mandó a los 70, ¿qué les dijo? Vayan, reprendan espíritu, sanen a los enfermos, y les dijo que no llevaran nada. No se mencionó el aceite, ¿verdad? Y puede ser que sí, que haya personas que lo usen, pero ya estamos viendo que lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, fue la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la sangre de ese Cordero? La que Jesús derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es esa sangre. Pero aún así, hermano, aún así, no es malo usar el aceite. No es malo. Hágalo. Y cuando lo haga, hágalo con fe, creyendo en que esa oración que usted está haciendo, usando el aceite como símbolo del Espíritu Santo, va a obrar en ese enfermo, va a obrar en esa necesidad, va a obrar en ese problema. No es malo, hermano, no es malo. Malo es cuando nosotros creemos que si no tengo el aceite, porque el aceite es lo mágico. No, la unción y el poder está en usted a través de la fe que usted ha creído en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero vuelvo y repito, no es malo. Hágalo. Tome el aceite y unja a los enfermos y vaya y haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la oración de fe es la que va a mover y remover y liberar lo que tenga que liberar y sanar a quien tenga que sanar. Bendito sea el Señor. Aquí algo que dice que la oración de fe, ¿qué dice el versículo 15? La oración de fe. ¿Qué hará esta oración? Dice que salvará al enfermo. Ahí mismo Santiago lo está diciendo. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Lo levantará. Y aún si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Qué bueno, hermano, que cuando usted vaya a orar por un enfermo, no le diga lo que le dijeron los amigos de Job. Te estás muriendo porque tú estás en pecado. No haga eso, hermano. No haga eso. Porque no todas las enfermedades son por causa de pecado. Hay enfermedades que son consecuencia del pecado. Por ejemplo, una persona que es promiscua y tiene muchas relaciones, ¿verdad? Va a venir una enfermedad por su promiscuidad. Pueden venir infecciones vaginales, pueden venir infecciones, ¿verdad?, por transmisión sexual. Eso es consecuencia de su pecado. ¿Pero por qué? Por lo que está haciendo. Pero no todo el que se enferma está en pecado. No podemos ir diciéndole a todo el mundo por ahí, no, ven que acá te voy a derramar un pomo de aceite arriba para que el Señor te perdone todos esos pecados y tú te sanes. No, porque usted no sabe. Ajá. Tenemos que nosotros, ¿verdad? Una vez que oremos, en ese momento, si la persona tiene algo que arreglar con Dios, podemos hablar en ese momento. Y aún así, mira, acuérdate que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y si hay algo que en este momento tú quieras arreglar con el Señor te puede liberar y te puede perdonar. Amén. Pero cuidado con esas oraciones de ir a condenar a todo el mundo porque está enfermo. Cuidado con eso. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El versículo número 16, aquí hace también, la referencia de la oración con respecto a las ofensas. Miren lo que dice el versículo número 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué sanidad está buscando aquí Santiago? La sanidad del alma, del espíritu. Cuando usted carga, ¿verdad?, con un dolor, porque yo sé que Juan Carlos
yo necesito ir donde está Juan Carlos y necesitamos reconciliarnos y necesito pedirle perdón porque yo fallé. Si yo no hago eso, yo voy a cargar con un dolor y con una pena en mi corazón. Entonces Santiago hace una sugerencia. Hubo un problema entre nosotros. Vamos a hablar, Juan Carlos. ¿Y vamos a qué? ¿Qué dice? A confesar la verdad. Es decir, no puede venir a pedir perdón sin confesar en qué te ofendí. Perdóname porque te ofendí en esto. Yo lo hice mal. Perdóname. Esa es la verdadera confesión de sanidad. Usted no puede venir y decirle, Mili, perdóname. No, hay quien dice, si yo te ofendí, perdóname. Como que Mili fue la que se ofendió, porque... Y no examino si realmente yo hice algo que provocó esta ofensa. Entonces, si nosotros queremos ser sanados en el corazón, tenemos que aprender a confesar nuestras ofensas los unos a los otros, en verdad. En verdad. Hermano Edwin, me encanta. Y los demás no participan, pero yo quiero que todo el mundo participe. Ese texto, si usted se mete ahí, no vamos a salir esta noche de aquí. Ese texto es poderoso, porque aunque la gente no quiere oír esto, pero una persona que esté buscando sanidad interior, física, lo primero es que tiene que confesar su pecado y confesar todo lo que hay adentro de él. Y yo me atrevo a decir, quizás usted no comparte esto conmigo, por eso muchas sanidades no ocurren. Amén. Por culpa del pecado. Exacto. Porque entonces usted se puede matar orando, pero si el que está allá no confiesa lo que Dios está esperando que confiese, muchas veces, claro, Dios en su bondad y su misericordia lo hace, pero eso es un punto bien importante. Por eso Santiago empieza hablando, tienes que confesar tus ofensas. Y otra cosa que quería decir del texto que pasó ahorita, donde decía la oración, pero Santiago se quedó ahí y añadió después la oración de fe. Así que hay muchas oraciones que no son de fe, que son rutinarias para salir del paso. O sea que la oración tiene que tener un condimento poderoso, que es la fe. Nos podemos matar orando por cumplir y qué sé yo, porque es lo que la Biblia enseña. Pero podemos orar hoy y ya mañana estamos haciendo contrario a lo que pedimos anteriormente. Así que no tuvo el condimento de fe. Pero es un condimento que solamente Dios lo puede poner en uno, que es la fe. Amén. Es bien importante esto, hermano, acerca del pecado. Porque yo puedo decir, bueno, yo pedí perdón, perdóname. Pero si yo no te confieso la verdad de lo que yo hice, no hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Tiene que haber una confesión. No quiere decir que yo ahora me vaya a confesar lo que pasó entre yo y Wanda, vaya a hacerlo público. ¿A quién me está diciendo? Al hermano que yo ofendí. Yo tengo que venir allí con Wanda y conversar y decirle, Wanda, vamos a conversar, yo hice esto. ¿Y qué vamos a hacer? Orar unos por otros. Pero Edwin decía algo, y yo mientras Edwin decía eso me acordaba de muchos casos que he vivido. A veces hay conflicto entre dos personas y cuando se ponen a orar, las oraciones entonces son tirándole a la persona con Dios. Señor, porque esta mi hermana, Señor, me ofendió, pero yo hoy me arrepiento. Señor, perdónala, Padre, que te perdone Dios. Y entonces dice, ¿me perdono o no me perdono? Tú te quedas como que, ¿y qué pasó aquí? ¿Esa oración es de fe o una oración de que seguimos en bronca y seguimos peleados? ¿Ves? Entonces hay que tener en cuenta que es una oración de fe. Y Santiago habla mucho de la humildad. Si usted realmente quiere hacer una oración de fe, sea humilde, hermano. Sea humilde. Reconozca sus errores, su falta. El que se humilla
Dios lo exalta. Dios lo exalta, sea humilde, ¿verdad? Seguimos un poquito, Carmen. El micrófono, porque hay gente escuchándolo. Mi pregunta es, ¿el aceite es consagrado y qué clase de aceite, pastora? Bueno, el aceite puede ser cualquier aceite. Usamos aceite de oliva, ¿verdad? Pero por lo regular, ¿verdad? Muchas veces se prepara un aceite perfumado. En la Biblia no era cualquier aceite el que se usaba, eran aceites perfumados, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros estamos usando un aceite como ¿qué? Como símbolo. Símbolo. No tiene que ser ni consagrado, porque es como el agua que usa el cura cuando va a bautizar a los niños. Agua bendita. ¿Eso es agua? Es agua. Entonces, el aceite es aceite, sigue siendo aceite. Yo no sé si ustedes han hablado acerca de la Eucaristía, que es la Santa Cena en la Iglesia Católica. Ellos hablan acerca de la transustanciación. Ellos creen que el aceite en ese momento, que el jugo de uva en ese momento pierde completamente sus características naturales y se convierte en sangre. Y creen que ese pan de hostia que se comen, no es un pan, sino que es verdaderamente el cuerpo de la carne de Cristo. Y no es así. Nosotros estamos haciendo ¿qué cosa? Algo simbólico también. Jesús lo dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Es algo simbólico también. Entonces tenemos que tener en cuenta que el aceite es algo simbólico. Bendito sea el Señor. Vamos a ver que aquí habla acerca de la oración que verdaderamente es la poderosa, eficaz, es la del justo. Es decir, que para nosotros hacer una oración tenemos que saber que si estamos o no obrando en justicia, si estamos o no haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada. No estamos hablando de obras de justicia, porque acuérdense que nuestras obras de justicia, dice la Biblia que son como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que es el trapo de inmundicia? Lo que usa la mujer en el tiempo regular de su periodo. Entonces, la justicia de nosotros ante la justicia de Dios se compara como eso. Pero en ese momento usted tiene que saber, no quiere decir que ahora, no, si mi justicia es así, yo voy a hacer entonces cualquier cosa. No, usted tiene que ser justo. Y una de las cosas de justicia es reconocer la verdad y reconocer si falló o no. Y perdonar. El perdonar también, hermano, porque pudo haber sido que su hermano falló contra usted, pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. El justo también perdona, porque es parte de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, confesamos, pero también perdonamos unos a otros y oramos los unos por los otros. Y aquí trae un ejemplo acerca de Elías. Elías, ¿sujeto a qué? A pasiones semejantes a la de nosotros. ¿Qué pasó con Elías? Elías quiso hasta morirse. Un hombre que había orado, ¿verdad? Dicen que fue el hombre más rápido del mundo. ¿Sabe por qué fue el hombre más rápido del mundo? ¿Quién es el corredor más grande ahora mismo, más rápido del mundo? ¿No sabe, pastor? Bueno, Elías lo ganó. Elías le ganó, porque dice que le pasó por al lado al carro del rey. Una carrera a esa velocidad, porque venía el agua allá, ¿verdad? Un hombre que oró y dice que empezó a burlarse de Baal y de los que adoraban a Baal. El Dios de ustedes está durmiendo, griten un poquito más fuerte porque no responde. Y nada más que hizo decirle, oró a Dios y descendió fuego del cielo. Y sin embargo, ¿qué pasó con Elías después? ¿Dónde lo vimos después? Una reacción poderosa, porque solamente una persona, una mujer, porque yo le dije santera. Bueno, anyway, lo intimidó, eso fue suficiente para meterse depresivo en una cueva. Por eso es que Santiago dice aquí que era sujeto a pasiones semejantes a nosotros.
Nosotros vamos a ver momentos en que vamos a estar afligidos. Hay momentos en que vamos a estar alegres. Hay momentos en que vamos a estar enfermos porque somos sujetos, personas, seres humanos. Pero sin embargo, aquí Santiago dice, pero oró fervientemente. Oró fervientemente. No importa, hermano. Ore, créale a Dios. Haga la oración ferviente, que Dios va a responder. Bendito sea el Señor. Dice que también termina aquí diciendo, esa oración eficaz fue tan poderosa que el cielo dio lluvia. Primero se cerró y después se abrió. Hay poder en la oración, hermano. Ore por sus hijos, ore por su iglesia, ore por su familia. No deje de orar, hermano, no deje de clamar. Ay, pastor, ¿usted sabe cuando yo estoy orando y las cosas se ponen más difíciles? Yo estuve 18 años orando por mi esposo. Y en un momento le dije a Dios, aunque tú no me lo des jamás, aunque yo me muera viejita, yo te voy a seguir pidiendo que tú lo salves. Pero ¿sabe qué? Un día el Señor me pidió que yo estaba siendo egoísta a la hora de pedir por él. Orando por él, yo decía, Señor, pero qué bueno que él se convirtiera y los dos vamos a trabajar juntos para el evangelio y entonces, Señor, vamos a ganar almas para ti. Y qué lindo, yo te voy a poder servir y mis hijos, Señor. Y todo era así, todos los beneficios. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que poco te importa la salvación de él. ¿Me has mencionado en algún momento que qué bueno que me conozca para que él sea salvo? Desde ese día cambié mi oración. Porque el Señor me dijo, eres egoísta. Estás pidiendo por tu conveniencia, pero no porque realmente quieres que él sea salvo. Y desde ese día me humillé y reconocí mi error. Tenemos que aprender, hermano, cómo oramos, qué le pedimos al Señor y ser abiertos a la voz de Dios, de lo que Dios quiere decirnos, pero no dejemos de orar. Aún la oración, terminamos con eso, allí en los versículos 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, qué lindo. Yo quiero que los hermanos que nunca han participado en el tiempo de intercesión los viernes, yo les animo, los que están escuchando y los que están aquí, venga. Usted no sabe cómo esas mujeres ahí lloran, gimen por la salvación de las almas, por hermanos que están apartados, por hermanos que ya sabemos que andan en otros caminos. Hermanos, la oración, la intercesión tiene poder. Y si nosotros logramos, hermanos, si nosotros hacemos que algún hermano que está extraviado de la verdad le hagamos volver, dice la Biblia, aquí en el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Ore no solamente cuando usted esté triste, cuando usted esté alegre o esté enfermo, y ore por las personas que estén enfermos, sino también ore por tanta y tanta gente que hay perdida en este mundo. Y si Dios le da la oportunidad, tráigalo nuevamente. No importa lo que haga, hermano. No importa lo que haga hecho. Si hacemos esto, estamos cubriendo multitudes de pecados. Amén. Así hasta aquí es la clase de Santiago. Para el próximo jueves comenzamos a Pedro y ya estoy invitando a Pastor Edwin si quiere traer la clase que viene el jueves. Ya sabe. Gloria al Señor. Comenzamos con Pedro. Amén. Así que ya sabe, el jueves que viene va a estar el Pastor Edwin con nosotros compartiendo la clase bíblica. No se la pierda. Vamos a orar puestos de pie. Gloria al Señor. Nuevamente, ¿la receta cuál es? Esa es la receta. La oración es lo que más diferencia al cristiano del resto de los mortales. Y es válido para todo tipo de circunstancia. Esa es la diferencia, que oramos a Dios. Así que le doy gracias a Dios por Susmira Mercado, Vicente Morales, Leti Vega, Olga García, María Teresa Núñez, Irma Sierra, Telmas, nuestra hermana Telma Esquivel, Nani Norat,
Teresa Alpizar, José y María Sayas y Xiomi Gómez. Dani pide oración por su novio Juan y la familia de ella. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias, Dios. Una vez más, Señor, nos ha hablado de ese poderoso, Señor, ese poderoso disciplina espiritual, poderosa disciplina espiritual que tenemos nosotros, que es la oración. Aún los discípulos vieron a Jesús como él allí en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, se pasó la noche orando. Siendo él el Hijo de Dios, buscó la fortaleza en la oración. Es tiempo, Señor, de que nosotros despertemos a la necesidad de orar y no desmayar. Es tiempo, Señor, de que nosotros usemos esta arma tan poderosa, Señor, sea cual sea la circunstancia o el momento por el que estemos pasando. Ayúdanos, Dios mío, a poner en práctica, Señor, esta enseñanza. Y danos ese poder, esa unción que tú has prometido, Señor, a los que te buscan. Para nosotros, Señor, también orar por los enfermos, para orar por aquellos hermanos, Señor, que están extraviados, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a ser justos, Dios. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas cuando pecamos contra un hermano y confesarlas, Señor. Ayúdanos a tener un corazón perdonador, Señor. Oramos, Señor, en esta noche por cada uno de nosotros y nos humillamos ante ti, porque sabemos, oh Dios, que ahora mismo tenemos algo garantizado, y es que tus oídos nos están escuchando. Tú estás escuchando esta oración, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo crea en nosotros un espíritu de búsqueda para estar todo el tiempo en comunión contigo. Ahora oramos, Señor, por Nani Norat. Pedimos, Señor Padre, por Juan y por su familia. Te pedimos que cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier situación, ellos puedan saber que tú eres un Dios bueno, perdonador y que todo lo puedes. Ayúdalo, Señor, sea cual sea la circunstancia. Ten misericordia de esta familia. Oramos, Señor, y recibe estas ofrendas que damos para ti con amor. Multiplica a aquellos que no tienen, Señor, para que tengan para dar. Señor, y los que tienen, Señor, síguele proveyendo, Padre amado. Sigue dando salud y trabajo, Señor. Usa estas ofrendas para gloria y honra de tu nombre. Y despídenos de este lugar, pero nunca de tu santa y divina presencia. En el nombre de Jesús.